Bueno, ya leímos, pero sí, volvamos. La repetición es un método usado por la enseñanza. Hechos 4:1 en adelante, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que engañasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre? Dos preguntas en una. ¿Habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sano? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Israel, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Unidos, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entramos entonces en los objetivos, el pensamiento central y el texto áureo. Mano Ángel, los objetivos. Amén. Objetivo número 1, entender cómo ejercer la autoridad ministerial. Número 2, saber juzgar cuándo obedecer o no las leyes de la tierra. Número 3, buscar a través de la oración ser más eficiente en su ministerio. Ana Carolina, pensamiento central y el texto. Amén. Pensamiento central: cuando los mensajeros de Dios actúan bajo la autoridad del Espíritu Santo, su mensaje traspasa fronteras. El texto áureo: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Bien, tomemos asientos, hermanos. Aleluya. Ahí en la pizarra, pues esto es lo que más importa a nosotros. La lección, pues esa es la enseñanza de la lección, ¿verdad? Y el trasfondo, pues es lo que acabamos de leer, pero esta es la lección nuestra, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a usar esa autoridad que Dios nos dio. Porque recuerden ustedes, somos muchos hermanos, ¿verdad que sí? Una iglesia, aleluya, de millones y millones de personas. Y si esos millones de personas usaran esa autoridad que Dios les ha dado, entonces el mundo prácticamente se hubiera convertido a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que esa es la lección que tenemos en el día de hoy, la enseñanza. Vamos a entrar en detalle. El trasfondo es este, ¿verdad? Es interesante lo que dice en la página 148, al final, a mano izquierda. Los que tienen el expositor, pues lo pueden ver ahí. Aleluya. Si no, pues entonces lo van a oír. El adversario nunca estará contento al ver el buen desarrollo de la obra de Dios, sino que echará mano de cualquier recurso para obstaculizar su crecimiento. En Jerusalén utilizó a los sacerdotes, al jefe de la guardia del templo y a los saduceos. Y puede usar a cualquiera, incluso hasta los mismos miembros de la iglesia, ¿verdad?
aleluya, que no estén de acuerdo con la iglesia, pero que están en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor, porque así ocurre. Aleluya, Satanás puede usar a cualquiera. Bendito sea el nombre del Señor. Se supone que no use a los siervos de Dios, ¿verdad que no? Pues claro que no, si están llenos del Espíritu Santo, pero aquellos que no están llenos del Espíritu Santo pueden caer bajo la garra del enemigo. Aleluya, y entonces ser usados por el enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. No es que sea la voluntad de Dios, sino más bien es la voluntad permisible de Dios. La voluntad permisible de Dios es distinta a la voluntad activa de Dios. ¿Verdad que sí? La voluntad activa de Dios es cuando Dios da una orden y punto, se acabó. La voluntad permisible es, ustedes ven todo lo que sucede en el mundo, las tristezas, los sufrimientos, las muertes, los crímenes. ¿Por qué Dios lo permite? Pues esa es la voluntad permisible de Dios. Pues tiene una razón de ser. Aleluya, igual que en nosotros también. Muchas veces nosotros tenemos pues desgracias, ¿verdad que sí? Tenemos problemas, tenemos pruebas, dificultades. Y sabemos que no es Dios el que a veces pone esas pruebas ni esas dificultades, sino que vienen del mundo y nos llegan a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, el asunto de Job, que, ¿verdad? Job sufrió, gloria al Señor. ¿Por qué sufren los justos? Pues es una voluntad permisible de Dios. Es necesario que suframos. Aleluya, porque así vamos a crecer espiritualmente. Ahí abajo, en la última oración, dice: se ha dicho que no se puede conferir autoridad al que no muestra responsabilidad, ni se puede esperar responsabilidad del que no ha recibido autoridad. Se ha dicho, bueno, se ha dicho y es realmente verdad, ¿no? Aleluya. ¿Dará Dios responsabilidad a aquellos, aleluya, o le conferirá Dios autoridad a aquellos que no tienen responsabilidad? Pues no va a ocurrir. Aleluya. Fíjense ustedes, hermanos, muchos de nosotros somos llamados, ¿verdad? Y tal, la palabra dice que pocos son los escogidos, pero eso tiene que ver, aleluya, por eso mismo, porque el ser humano, aleluya, muchas veces no se hace responsable de las cosas que Dios le ha puesto en sus manos. Ahora, cuando Dios entonces nos pone en nuestras manos responsabilidades, entonces, aleluya, si somos siervos de Dios, vamos a actuar. ¿Verdad que sí? Actuamos, llevamos a cabo el propósito de Dios. Fíjense, la autoridad. ¿Qué es autoridad? ¿Qué es autoridad? ¿Qué nosotros entendemos como autoridad o potestad? Porque en este caso, aleluya, los hermanos están siendo interrogados, o Pedro y Juan, aleluya, están siendo interrogados, aleluya, ¿con qué potestad ustedes hacen esto? ¿Y a nombre de quién ustedes hacen esto? Las autoridades era el Sanedrín, que tenía unos 70 miembros, aleluya, podía diferir a veces el número, y allí estaban los que componían esa autoridad. Primero el sumo sacerdote, ¿verdad? Estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los ancianos, estaban los saduceos, eran los sacerdotes, aleluya. Así que habían muchas autoridades ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Había representantes de todas, ¿verdad?, esas tendencias político-religiosas que tenía el pueblo de Israel. Porque como no todo el mundo piensa igual, ¿verdad que sí? Aleluya, unos están a favor y otros en contra, gloria al Señor. Eso es bueno porque hay muchas opiniones, ¿verdad que sí? Cuando hay una sola persona, aleluya, ¿verdad?, dirigiendo y solamente se oye esa voz,
entonces se acallan las demás voces que tienen distintas opiniones. Aleluya. Pero el Dios es bueno, gloria al Señor, porque la iglesia, ¿verdad que sí? Aleluya, tiene autoridad y eso es lo que nos interesa, pues, estudiar. Fíjense ustedes, amados hermanos, la autoridad de la iglesia es ante la oposición. Bueno, y aunque no haya oposición, la iglesia tiene autoridad. O sea, la oposición son los que se oponen, ¿verdad que sí? Los que se oponen aquí, pues, a la predicación del evangelio, al crecimiento de la iglesia. El mundo, vamos a decir, se opone a la iglesia. Pero especialmente, ¿quiénes más se oponen a la iglesia? A la autoridad de la iglesia. Se opone el gobierno, muchas veces. Se oponen los enemigos de la iglesia. El mundo entero. Se oponen muchas personas, aleluya, que no les agrada. O sea, la iglesia, que no les agradan los hermanos, que no ven razón para la existencia de la iglesia. Se oponen los ateos, se oponen, pues, muchas personas. Y no solamente eso, también se oponen, aleluya, grupos religiosos. ¿Verdad que sí? Hay grupos religiosos que se oponen a la existencia nuestra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto daría, por ejemplo, la iglesia de los muchos, como yo le llamo, de que nosotros no existiéramos? ¿Verdad que sí? Aleluya. Igual que hay grupos pequeños, sectas, que también se oponen a nuestra existencia. Así que tenemos que luchar. ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Cuál sería nuestro enemigo en el mundo? ¿Alguien puede decir cuál es su enemigo? Tiene que señalar al enemigo. Si usted no conoce a su enemigo, ¿cómo va a luchar contra él? Alabado sea el nombre del Señor. Anote, usted siempre rompa el hielo. Bueno, en términos generales, el principal enemigo pues, es Satanás. Correcto. Y Satanás pues, usa a todo lo demás. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el primer enemigo, ¿verdad? El primero, el número uno y el mayor enemigo de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ese tiene muchos satélites, ¿verdad? Esos satélites son aquellas personas que están posesionadas por demonios. Aleluya. Pues esas otras personas también son enemigos de la iglesia de Jesucristo. ¿Se podrá vencer el enemigo a la iglesia? ¿Podrá vencerla? ¿Podrá vencerla? Me pregunto yo, hermano Ángel. No, Cristo le dio la victoria a él. Hermano Ángel dice que no. Bueno, todo aquel que se deje, no puedo decirlo, pero hablando en general la iglesia, pues no. ¿Por qué no va a vencer la iglesia? Cristo ya menciona lo del Calvario. ¿Hasta dónde llega el poder de Satanás? Hasta donde el cristiano se lo permite. Alabado sea el Señor. Nosotros recordamos, ¿verdad? Es que hablando espiritualmente, la batalla no es con nosotros, ¿no? O sea, que nosotros simplemente, si nos sometemos a la voluntad de Dios y a buscar a Dios sinceramente, el que pelea por nosotros es Cristo, ¿no? Aleluya. La puede parar. Puede paralizarla, pero no la va a paralizar por así, ¿no? Sino nada más que de vez en cuando. Ustedes recuerdan, ¿verdad? A Saulo de Tarso, aleluya, que estaba allá en Jerusalén y paralizó la iglesia. Paralizó la iglesia y le dio un golpe casi mortal. Fue tan duro el golpe que le dio que la iglesia se quedó vacía en Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Y habían como 5,000, 8,000 miembros de la iglesia y que se hicieron todos. Se fueron a huir de Jerusalén, salieron. Además se dice que si Dios no convierte a Saulo de Tarso, la iglesia no hubiera existido. Alabado sea el nombre. Imagínense ustedes, pero eso nos revela que Dios está por la iglesia, Dios está con la iglesia y Dios está en la iglesia.
servir al Señor y que por esa razón el hermano Ángel tiene razón. Yo creo que siempre Dios si la iglesia no se activa, Dios es como pasó en Israel, el pueblo de Israel se apartaba y Dios tenía que levantar a alguien para que Correcto. Correcto. Dios nunca dejará. Siempre Dios va a levantar a alguien. ¿Verdad que sí? Siempre el Señor va a levantar a alguien. ¿Y qué ocurrió aquí en esta lección? Vean ustedes. Aleluya. Eso comienza en el capítulo 3. ¿verdad? En el capítulo 3 es donde comienza el problema, la situación. ¿Dónde se reunían los hermanos en aquella época? En dos lugares. En el aposento alto y en el templo. Y ellos estaban en el aposento y se iban entonces al templo a adorar al Señor. Mayormente estaban en el templo, pero especialmente a la hora tercera del día y a las 9 de la mañana, ¿verdad? Porque era el tiempo de la oración constante. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto lo causó un apóstol, o mejor dicho, dos apóstoles. ¿Quiénes eran los dos apóstoles? Pedro y Juan. Nos preguntamos por qué razón siempre andaban juntos Pedro y Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y los demás no. Los demás estaban o en el aposento alto o en el templo. Pero es que la persecución era mayormente contra el líder de la iglesia. Si matamos al líder, ¿qué pasa con las ovejas? Se dispersan. Así que la persecución era mayormente contra los líderes de la iglesia. Claro, Tarso perseguía a todo el mundo. Aleluya, y agarraba a las mujeres y las sacaba de dentro de las casas y las echaba afuera, o mejor dicho, se las llevaban a la cárcel. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué hizo Pedro y Juan en la puerta de la hermosa del templo? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué gran milagro ocurrió? Un paralítico fue levantado. Un paralítico fue levantado. ¿Y qué ocurrió como por causa de ese gran milagro? ¿Qué ocurrió en el templo? La gente. Ajá. Contra los apóstoles, porque según era ilegal para ellos sanar en el día sábado. Okay. Y pues, Aunque no nos dice si era sábado. Pero cualquier otro día hubiera sido lo mismo, porque era hacer milagros. Y los saduceos pues no aprobaban eso, no aprobaban los milagros, no aprobaban pues muchas cosas, y mucho menos en el templo. Si hubiese habido aquí una sanidad bien grande y ahí entonces la gente comienza a correr hacia acá, miren lo que ha pasado en esa iglesia, cómo, pues, ¿qué hace Abigail? ¿Aprueba o desaprueba? ¿La sanidad? Sí, la aprueba. Y sobre el tumulto, ¿El tumulto qué hacen? corren todos hacia adentro de la iglesia, ese Bueno, alboroto. recibimos a todos. Son bienvenidos. Pero en el templo no. ¿Por qué? Porque el templo tenía una guardia de seguridad y no podía haber alboroto, porque era un lugar muy santísimo. Alabado sea el nombre del Señor, y por esa causa no podía haber alboroto. En muchas iglesias ocurre así, tampoco puede haber alboroto, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede si un hermano se levanta en bendición y habla en lenguas y se mueve en la iglesia? Y aquí, por ejemplo, el Señor puede manifestarse y los hermanos pueden correr llenos del Espíritu Santo, ¿verdad, pastor? Claro que sí, pero que sea en el Espíritu. Si es la carne, enseguida se nota. Entonces, si es la carne, ¿qué hace usted? Lo siento. Lo sientan. Sientan al hermano. Aleluya. Aleluya. Es decir, que allí como había una norma, no se podía hacer alboroto.
¿verdad? Y nadie podía correr por allí. Y estaba el paralítico hecho un loco corriendo por todo el templo, Y la gente decía, maravilla, aleluya, algo grande ha pasado aquí. Y se oían las voces bien fuertes. Y entonces los sacerdotes salieron y también la autoridad. La autoridad salió. Las autoridades, los guardias, ¿verdad? Que velaban por el control dentro del templo. Ahora, además de eso, había mucha gente afuera, alborotando también. Entonces, eso trae como consecuencia, ¿qué pasó con Pedro y Juan? Los agarraron y los llevaron delante de las autoridades, o mejor dicho, los metieron presos, porque era muy tarde. Y entonces al otro día los sacaron, a los dos, y los trajeron al Sanedrín. Y entonces allí ocurre esto, ¿verdad? Que estamos leyendo aquí. El versículo 1, 2, el 7 y el 8. Ana Minerva. El 1 y el 2 primero. Sí. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y el 7 dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Está bien, hasta ahí. Explíquenos, hermana, qué fue lo que pasó allí. Pues como usted lo decía, que agarraron a Pedro y a Juan y las autoridades estaban enojadas, y no solamente por el milagro que había sucedido, sino porque dicen que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eso era mayor, ¿verdad? Eso era un punto muy importante, porque estaban anunciando en el nombre de quién. ¿Y quién era Jesús para ellos? El impostor. El impostor, El hijo de José. el hijo de José, que María había cometido Nada importante para ellos. un pecado con José, y entonces tuvieron un hijo llamado Jesús. Aleluya. Había cometido fornicación. Así que vean ustedes, hermanos, aleluya, que Dios les vela, tienen un velo espiritual, ¿verdad? Tienen un velo espiritual. No ven la gloria de Dios, no ven. Fíjense ustedes, ¿de qué los quieren acusar a ellos? ¿De qué los quieren acusar? ¿De haber hecho un milagro? ¿De haber hecho un milagro tan grande? ¿O es que ellos no aprobaban los milagros? Bueno, es que había varias ramas. Por ejemplo, los saduceos, ellos no creían nada en lo espiritual, solamente en la materia. Correcto. Ni mucho menos en la resurrección de los muertos, que es lo que predicaban ellos. Pero es interesante, yo estaba pensando hace rato que leí el libro, casi la mayor oposición de la iglesia primitiva fueron las autoridades. El pueblo escuchaba y creía. Pero ¿por qué? ¿Por qué tanta Resistencia? Exacto, ¿por qué tanta resistencia? O sea, y como dice ahí, no podemos negar las evidencias, porque al fin y al cabo ahí está, ¿verdad? La persona. Bueno, debemos de recordar que a los fariseos, que eran los mayores enemigos de Jesucristo, muchas veces se habían opuesto a Cristo, ¿verdad? Y entonces lo presentaban como un impostor delante de las autoridades. Para el pueblo, ¿verdad? El pueblo aceptaba a Cristo porque el pueblo sí veía la diferencia. Veía la diferencia porque aceptaba a Cristo y veía los milagros, y entonces veía la gloria de Dios manifestada a través de Jesucristo. Pero las autoridades no aceptaban los milagros. Aleluya, Jesucristo era un milagrero,
hombre que hacía milagros, milagrero, hacía magia, ¿verdad? Hacía cosas por el estilo, aleluya, que no debía de... ¿Por qué el pueblo? ¿Por qué la diferencia, lo que creía el pueblo y lo que creían las autoridades? Pues aquí faltaba pues mucha revelación de parte de Dios para las autoridades, que se oponían incluso hasta en el programa de desarrollo de las cosas de Dios, que se oponían a ello. Fíjense, hermano, hoy día hay una iglesia que dice que la tradición tiene el mismo peso que la Biblia. Tiene el mismo peso que la Biblia. ¿Cree usted eso? ¿Que la tradición tiene el mismo peso que la Biblia? Dígame por qué no. Porque las tradiciones son cosas de hombre, que se pasan de generación en generación, pero la Biblia es Correcto. la voz de Dios. Correcto. La palabra es viva y eficaz en todos los tiempos. Es la misma. Aleluya. La tradición es lo que dicen los hombres, lo que hacen los hombres, lo que creen los hombres, lo que dicen sobre distintas teorías. Se levantan hombres, pues son bien hombres inteligentes, pero que no han leído la palabra, que no han estudiado la palabra, por lo cual se levantan muchos, ¿verdad? Que puede ser que hasta prediquen, pero que cometen muchos errores al predicar, ¿verdad? Y nosotros estamos plenamente conscientes de eso. Les voy a leer algunas preguntitas que posiblemente podamos contestar. ¿Con qué propósito Dios le ha dado potestad a la iglesia? ¿Qué autoridad tiene la iglesia? Vaya pensando en eso. ¿Qué autoridad? Bueno, aquí estamos hablando en este momento de quién le dio la autoridad a la iglesia, ¿verdad? En los próximos versículos, el 8, el 9, ¿verdad? Y el 10 nos revela a nosotros quién le dio la autoridad a la iglesia. ¿Quién le dio la autoridad a la iglesia? ¿Los hombres? No. ¿Quién se la dio? ¿Cómo se la dio? ¿Cuándo se la dio? ¿Cuándo se la dio? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo le dio la autoridad? Abigail. Capítulo 2 de los Hechos, ¿verdad? Esa es una de las citas, aleluya, en que nosotros hallamos que Jesucristo levantó la iglesia. Y Jesucristo dijo que el mundo no tendrá autoridad sobre la iglesia, ni podrá destruirla. Alabado sea el nombre del Señor, porque era el propósito de Dios crear la iglesia. ¿Con qué propósito la creó? A ver, hermano, ¿cree usted que la hizo para que estemos gozándonos todos los días? ¿Cuál es el mensaje? ¿Ah? Para que la gente conozca a Jesús. Bueno, para salvar al mundo. Ajá. Ok, eso está bueno. Para salvar las almas. Y bueno, una pregunta, ¿autoridad en qué sentido? ¿Qué es autoridad? Sí, pero ¿en ¿Tiene sentido poder? espiritual o sentido secular? Espiritual. Estamos hablando del sentido espiritual, que está relacionado también con autoridad en el mundo, ¿verdad? Autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Jesucristo levantó la iglesia, la desarrolló, para que la iglesia hiciera ¿qué cosas? Eso lo saben ustedes. ¿Qué cosas? Primero, predicar el evangelio. Después, Mateo 28, 18 y 19. hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para entonces predicar el evangelio, salvar las almas, y además de eso, ¿verdad? Está en Marcos 16. Marcos 16. También es una comisión, la comisión de la iglesia, no solamente en Mateo 28, la comisión a la iglesia. Una comisión es enviar
dar autoridad para enviar, para hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Estamos ahora decidiendo. Primero, predicar el evangelio. Después, ¿qué cosa hace la iglesia? ¿Qué cosa hacemos nosotros? Por ejemplo, aquí. Predicamos el evangelio. ¿Qué más? Predicamos, cantamos, enseñamos, Oramos. nos gozamos, no sé, muchas cosas. Mira, en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: Ajá. pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Nosotros estamos puestos aquí para evangelizar, pero tenemos un enemigo que se llama Satanás, que ese poder nos ha dado el Señor a través del Espíritu Santo para nosotros poder predicar y evangelizar con denuedo a Cristo. Bueno. Si no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no podemos predicar o enseñar con denuedo. Con denuedo. La palabra en Isaías, si me ayudan por ahí, dice que el Señor nos ha puesto, creo que es el 61, te he puesto para arrancar, para arguir, para levantar, para 61 creo que lo dice, Isaías 61. O sea, nosotros estamos aquí con un propósito, pero necesitamos la autoridad de Dios a través de su Espíritu Santo para vencer al mundo y a Satanás. Oye, sin el Espíritu Santo, entonces no tenemos autoridad, ¿o la tenemos? No hay ninguna. ¿No? Y yo no quería hablar porque es un lugar tan No hay autoridad si no se tiene el Espíritu Santo. No hay autoridad si las personas no están bautizadas en el fuego, en la unción del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos aquí? Llenándonos del Señor. Correcto. Llenándonos. ¿Y por qué ustedes ayunan tanto? Pues están llenándose. Que la pastora dice, Porque se están llenando del Espíritu Santo, se están llenando de autoridad. Ese es el propósito. Ahora, ¿tiene usted temor de ejercer la autoridad del Señor? ¿Está seguro, hermano? muy buena pregunta, me gustó esa pregunta. ¿Tienen temor de ejercer la autoridad de Jesucristo? No debiéramos de tener temor, pero Muy muchas bien. veces se detiene uno por Las consecuencias. ¿cómo se dice? Cuando hablas de la palabra del Señor, como que hay como te atacan, algo así como estar mucha gente a la defensiva de lo que ellos creen. Entonces, Ok. Yo creo que eso, la Biblia dice que ninguna arma forjada prevalecerá contra la iglesia. Ok. Toda la autoridad se le dio en el cielo y en la tierra a Él. Entonces la iglesia está llamada para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Cuándo ejercemos nosotros esa autoridad y cuándo la entendemos más real en nuestra vida mientras más buscamos del Señor? Una persona que no ora, una persona que no se congrega, una persona que no busca relación con Dios va a tener miedo. Correcto. Porque autoridad, dice, yo estuve leyendo, viene de la palabra hablar con claridad, exponer clara la palabra del Señor. Entonces, también quita el miedo. Los apóstoles no tenían miedo. Que dice, ¿es preferible obedecer a Dios o a los hombres? A Dios. Y no estaban violando la Pero autoridad de la ustedes autoridad. nadie quiere morir, ¿no? No, claro, pero por eso yo le digo, mientras más uno busque del Señor, yo creo que más Ok. más te sientes con esa autoridad. Si uno no busca a Dios, pues siempre va a tener miedo. Pues no tenemos- puedo, no veo, no debo. Tenemos el ejemplo de Pedro, ¿no? Que antes era un cobarde, o en algunas situaciones era cobarde, y ahora está exactamente frente a las autoridades que él le había huido anteriormente, le había huido, y ahora estaba frente a ellos. Y no solamente eso, miren, los acusa de haber matado a Jesucristo. Qué valentía, ¿verdad que sí? Yo creo que eso es como la fe, ¿no? Va creciendo. es que sí hay hombres que dan la vida por el Señor Jesucristo y se ha visto, por eso ellos se van a evangelizar su palabra en las aldeas por allá donde realmente la palabra es rechazada. Hay lugares donde
hasta con machetes, no sé si han visto, Sí. le han dado a los Yo creo que es que, como dice el Tello, si no hay una relación con Dios, no hay llenura de Espíritu Santo. Una No hay- profunda relación. Exactamente. Y el Espíritu Santo es el que da esa valentía. Correcto. Que no importa si lo que pueda pasar Sí, en tu vida, correcto. ¿no? Pero como a veces nos hace falta tanto. Por eso yo estaba leyendo el libro. Ellos no eran ignorantes, pero dicen que eran del vulgo. Sí. Lo que significa que habían recibido una escuela básica en sus hogares. Conocían, pero no tenían universidad ni habían estudiado en escuela rabínica. Pero cuando el Espíritu Santo los llenó, les quitó el miedo, o sea, el temor a predicar la palabra. Bueno, Abby. Yo escribí cómo ejercemos la autoridad y hay que recibir una nueva identidad en Cristo primero y después llenarse de Espíritu Santo y después vivir alineado con la palabra. No usar el poder para beneficio personal, Ok. guiar con ejemplo y respetar a otros y honrar la autoridad. Muy bien dicho. O sea, nosotros fuimos llamados, fuimos traídos aquí por el Señor. Y cada uno de ustedes fue traído de distintos lugares. En el mismo país, posiblemente, pero de distintos lugares. Y oiga, y nos reunimos aquí. Y conocimos al Señor aquí. Y el Señor entonces nos unió a todos nosotros que tenemos ideas tan distintas, culturas distintas, deseos distintos, manera de ver las cosas tan distintas, ¿no? Y estamos unidos en el Señor con la intención, gloria al Señor, de convertirnos en iglesia de Jesucristo y tener justamente la autoridad de la iglesia. O sea, nosotros hemos echado de lado nuestras diferencias, ¿verdad que sí, hermano? Prácticamente todas nuestras diferencias las hemos echado de lado, las culturales, las de idioma. Es más, aquí hay hermanos que ya hablan igual que nosotros dos, igual que Abigail, y no se han dado cuenta que han cambiado. Pero también nosotros hemos cambiado mucho en nuestro hablar. Aleluya. Y los de afuera dicen, oye, tú hablas como mexicano. Yo, sí, porque dice alguna frase, cosas que son mexicanas. Y saben, a eso me pasó a mí allá en Connecticut, gloria al Señor. Una señora panameña me dice, ¿de dónde es usted? De Puerto Rico. No, usted no es de Puerto Rico. Usted, ¿y de dónde tú crees que yo soy? ¿Tú eres mexicano? Yo soy de Puerto Rico. ¿Y por qué habla tan distinto, puertorriqueño? Bueno, hay muchas cosas que decir, pero no voy a entrar ahí. En Guadalajara, yo creo que fue Guerrero. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos. Entonces, el versículo 9, fíjense hermano, y el 10 son básicos en esta lección. Javier, versículo 9 y 10. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, Y el sea 10. notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Muy bien. Esos dos versos son bien importantes en esta lección. Fíjese que en el versículo 9 el apóstol Pedro indica la razón por la cual los llevaron allí. ¿Cuál es la razón por la cual los llevaron allí? Al Sanedrín. Por hacerle bien a un hombre.
Por hacerle bien a un hombre, y él lo recalca ahí, lo dice claramente, por hacerle bien a un hombre se nos ha traído aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el verso 10 entonces le da la razón de dónde proviene la autoridad. Y dice Pedro que la autoridad se la dio ¿quién? Jesucristo, quien vosotros crucificasteis y que Dios lo resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué razón. Entonces, fíjense, si le hubieran prestado atención a Pedro en lo que él dice, y allí no dice que ninguno de ellos fue tocado en el corazón, y Pedro estaba hablando por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Estaba hablando por el Espíritu Santo. Sin embargo, ninguno de ellos fue tocado. ¿Por qué no fueron tocados? Dice en el verso 10, sea notoria a todos ustedes, todas las autoridades, ¿verdad? Más o menos los que estuvieron allí, 60 o 70. Todos ustedes entiendan que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está ante vuestra presencia sana. ¿Por qué ninguno dijo, verdad que tiene razón? ¿Por qué no cambiaron de opinión? Ninguno cambió de opinión. ¿Por qué no cambiaron de opinión? ¿Era que el Espíritu Santo no logró llegar al corazón de ellos? ¿O que ellos cerraron el corazón a Jesucristo? Porque cerraron sus corazones al Señor Jesucristo. Y eso no solamente le pasa pues a Pedro y a Juan que estaban allí hablando, dando testimonio, sino también a ustedes que van a predicar, a ustedes cuando van a enseñar, aleluya, a todos los que están aquí, que en algún momento dado van a hablar la palabra del Señor y las personas rehúsen oír, ¿verdad que sí? ¿O siempre se van a convertir? ¿Se convierten todos los que, ¿verdad?, oyen el mensaje de Cristo? No se convierten. ¿Por qué no se convierten? Porque endurecen el corazón, porque cierran su corazón, en este caso, ¿verdad?, a Jesucristo. No quieren oír la palabra, no quieren. Alabado sea el nombre del Señor. Esa resistencia puede deberse a dos cosas, como en este caso las autoridades no lo aceptaron porque ellos mismos habían matado a Jesucristo. ¿Y cómo es posible que ellos fueran a aceptar ahora que ese Jesucristo pues era distinto a lo que ellos habían creído? ¿Verdad? O puede ser también por demonios. Los demonios obran para que la gente no reciban el mensaje de Jesucristo. Así que tenemos aquí, ¿verdad? Fíjense, vamos a buscar aquí, bueno, ya lo leyeron algunos, Hechos 4, 29 al 30. Alguien, otro busque Mateo 28, bueno, Mateo 28, 18, 19, lo leyeron, pero si lo quieren leer otra vez, está bien, ¿verdad? Alguien que lo tenga. 29 al 30, 4, 29 al 30. Amén. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Quién dice esas palabras? Léanlo otra vez. Y ahora, Señor, mira amenazas, concede a tus siervos con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiende tu mano. No se oye.
No sé yo, hermano. Oh, cierto. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu Señor, a tu siervo, con todo de nuevo, abren tus palabras, Muy bien. mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Ok. Un versículo antes y saben quién dijo esa palabra. ¿Verdad? Es decir, que cuando Pedro lo soltaron, el Sanedrín lo soltó, corrió hacia dónde, juntamente con Juan. ¿A dónde fueron? A donde estaba la iglesia orando, a donde estaban los hermanos reunidos orando por él, por ellos dos. Y entonces la iglesia oyó el testimonio de Pedro, ¿verdad? Y la iglesia entonces, entendemos que estaban los 12 discípulos, los 12 apóstoles, 11 apóstoles allí y los ancianos de la iglesia, entendemos que estaban todos reunidos y entonces estaban orando por los dos siervos de Dios que habían dormido la noche anterior en la cárcel y estaban orando por ellos para que fueran liberados. Ahora bien, la iglesia entonces recibe el testimonio de Pedro, alabado sea el nombre del Señor, y la iglesia se puso triste. ¿Qué ustedes creen? Dice, ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, y fue la oración que hicieron. Pues la iglesia se puso contenta. Aleluya, porque allí estaba Pedro y Juan, ya los habían suelto y todavía, o sea, no los castigaron. Así que la iglesia, que hacía la iglesia para favorecer a Pedro y Juan, oraban constantemente. Lo que quiere decir es que cuando algún hermano nuestro, ¿verdad?, sufre con algunas consecuencias, ¿qué hace la iglesia, hermano? Orar constantemente. Ora como grupo, ora individualmente, ora donde quiera que estén. Aleluya. Y si están esperando que ese hermano entre, pues la iglesia está reunida esperando que entre el hermano, que llegue. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que, ¿verdad? La iglesia, ¿qué le está pidiendo a Dios? Quita esta persecución. ¿Qué le pidió la iglesia al Señor en su oración? Poder para predicar la palabra. Poder, ¿qué más? ¿Alguien lo puede leer otra vez? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. ¿Qué le pidieron a Dios? Poder para predicar, Poder para predicar, poder para sanar, poder para sanar, para hacer señales y prodigios. Es decir, danos ¿qué? Mayor autoridad. Danos mayor poder, porque el poder da autoridad. ¿Verdad? Y el 31 dice, cuando vieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Muy bien, eso es que, ¿cómo nosotros podemos catalogar el temblor? Todos ellos temerosos porque estaban temblando. No, se llenaron de poder. El lugar tembló. ¿Qué quiere decir que tembló? Se estremeció. Como ayer aquí. Igual que ayer me dicen que aquí tembló este lugar. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Tembló la casa de Dios, aleluya. ¿Verdad? Y entonces ellos, pues, eso era desaprobación, aprobación. Era aprobación. Era aprobación. Es decir, que el Espíritu Santo vino sobre ellos, los volvió a llenar del Espíritu Santo, le aumentó el poder, le aumentó la autoridad, le aumentó porque ellos deseaban, ¿verdad? Podríamos decir aquí que el Señor quitara la persecución.
¿No? ¿Qué? Ellos no estaban pidiendo que el Señor les quitara la persecución, que le diera poder sobre la persecución. ¿Verdad que sí? Alabado sea el nombre del Señor. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué oramos para que el Señor nos quite las pruebas? Ah, ahí está. Entonces, ¿por qué oramos para que Dios nos quite las pruebas? Entonces, deben pedir por qué. Porque aumente el fuego. Por fortaleza, que el Señor le ayude y le dé fortaleza para pasar esa prueba. Correcto. ¿Quitará Dios las pruebas? ¿Quita Dios las pruebas? No, porque como usted dijo, es para que crezcamos más. Correcto. Las pruebas nos hacen crecer mucho más espiritualmente, nos fortalecen espiritualmente, nos ayudan a entender, por ejemplo, los misterios de Dios. Quítame esta prueba que me está matando, quítame esta angustia, agonía que tengo, quítame, Señor, aleluya, los enemigos que tengo. Nada de eso va a ocurrir, ¿verdad? No va a ocurrir, aleluya, no va a ocurrir, porque Dios lo que quiere es que pases a través de la prueba y la dificultad para Él glorificarse en tu vida. Y si Dios se glorifica en tu vida, entonces tu vida se fortalece mucho más. Así que, hermano, no le pida, no pierda su tiempo. Cuando ellos lo amenazaron, pastor, ellos en vez de decir, no, pues ya no vamos a predicar porque ya no están, se pidieron fortaleza, que se llenaran para seguir adelante. Y es igual nosotros en la lucha, en la prueba, en vez de acercarnos más a Dios, muchas veces nos alejamos. ¿Por qué me sucede eso si yo estoy sirviendo a Dios? Y lo que Dios quiere es que nos acerquemos más a Él para poder vencer. Es decir, que cuando ustedes vean la persecución, van a huir. ¿Qué deben hacer? Enfrentarla. Estoy hablando muy fuerte, ¿verdad que sí? Muy difícil. ¿No? Está bien. Es que, por ejemplo, debemos de conocer el panorama. Porque fíjense que ahí surge una pregunta. Aquí el libro la dice, no sé si no la subrayé. Porque Romanos capítulo 12 dice que nos tenemos que someter a todas nuestras autoridades. Ah, bueno. Y el libro hace una pregunta, que por qué Pedro y Juan no se sometieron a las autoridades. Muy bien, buena observación. Entonces, muchas de las veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque ellos no se sometieron porque ellos estaban en contra de la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde nosotros tenemos que obedecer las autoridades nuestras en Ese su es país? uno de los objetivos, también dice, saber juzgar cuándo obedecer o no las leyes de la tierra. Porque no se contradice Romanos 12. Saber hasta dónde usted puede retar a la autoridad que está a su alrededor y con la autoridad de Dios. Ahora, si usted reta mucho la autoridad, ¿qué le va a pasar? Lo van a llevar preso. Preso. Y eso fue lo que hizo Pedro. Retó la autoridad. Ahora, usted va entonces a llegar hasta un momento en que dice, oh, yo les obedezco. No voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Está bien eso? Ok, ustedes hablan, porque es para ustedes. Dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no estarán para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Ahora bien, ¿cuándo es que nosotros no tenemos que obedecer las autoridades? Cuando la ley va en contra de la palabra de Dios. ¿Cuándo? Las leyes están en contra de la palabra de Dios. Ah, Estamos viviendo. ok.
qué momento va a estar las leyes a favor, Bueno, por ejemplo, a favor del Evangelio? No, por así como usted dice, por ejemplo, las señales de tránsito son leyes, las deben respetar, pero ya... Okay. Por ejemplo, lo que estaba pasando aquí es que la autoridad estaba impidiendo la predicación. Y eso va en contra de la palabra del Es Señor. decir, que donde quiera que haya impedimento de la predicación del Señor, entonces nos mantenemos callados para no sufrir. No, no puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Nos vamos a arriesgar a ser perseguidos o muchas veces. Amado, ¿qué va a suceder contigo? Es que, por ejemplo, lo que habla este libro romano, sí menciona, por ejemplo, que las leyes fueron puestas por Dios, ¿no? Pero para impartir, castigar la injusticia, cuando tiene que ver con la mala forma o acciones que ofrecen, ¿no? Bueno, nos quedamos más o menos en la misma estación. ¿Qué tú dices? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar si el gobierno le dice a usted no predique, no hable? Si la sociedad le dice no predique, no hable, no enseñe. Si la sociedad le dice, mire, aquí no lo queremos usted predicando, ahí en ese punto donde usted está. Si la sociedad le dice, lo vamos a perseguir a usted, lo vamos a matar, si lo volvemos a ver en esta comunidad. Estaba leyendo el libro de Progreso del Peregrino, no sé si conoces el autor de él. Ahí lo metieron a la cárcel por predicar el Evangelio. Tuvo, creo que 20 años encerrado. Y le dijeron, ¿por qué te metieron a la cárcel? Simple y sencillamente por predicar el Evangelio. Y dice que le dijeron, te podemos soltar, pero te tienes que callar. Una vez saliendo de aquí, voy a hacer exactamente lo mismo, seguir predicando el Evangelio. Y la gente que está llena de Dios, que tiene Están impulsados por el Espíritu Santo. Muy bien, así que nosotros tenemos que luchar intensamente para ser como el peregrino. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos temores, tenemos muchos temores. Pablo es un ejemplo vivo de predicar el Evangelio. Quedó preso, fue dejado casi como muerto, lo pelearon, lo vendieron, le hicieron tantas cosas. Es lo mismo hoy en día. Lo que pasa es, yo conozco o veo algunos americanos jóvenes que salen a las calles a evangelizar y se meten en las fiestas que hacen los de el abecedario, el grupo ese del abecedario. Sí, y entonces ellos van y predican y muchos de ellos salen lastimados, salen llenos de agua o de alcohol porque lo echan, le dicen barbaridades y ellos están allí todavía predicando el Evangelio. No les tienen miedo, no importa lo que hagan, no les tienen miedo. Inclusive han sido golpeados y ellos no presentan ninguna querella contra ninguno de ellos. O sea, para hacer ese tipo de, como hizo Pablo, como hizo Pedro, como hizo Juan, debe ser realmente un hombre o una mujer dedicado a Dios, que sabe su posición, que sabe que su poder no viene de uno mismo, sino de Dios mismo a través de su Espíritu. Y eso es algo de admirar. Y nosotros debemos de seguir lo mismo, igual. No importa si nos matan, no importa si caemos presos, no importa si nuestra familia sufre, eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es predicar para que las almas se salven, no importando quién sufra en el camino. Bueno, ¿verdad? Para entonces estar llenos, aleluya, de esa valentía, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y si todavía estamos un poco cobardes, tírale una doble porción al Señor. Aleluya. Una doble porción.
Aleluya. Los que quieren predicar, los que quieren enseñar, los que quieren irse a la comunidad a trabajar. Porque hay hermanos que sienten el deseo de irse a la comunidad a hablarle a la gente. Ciertamente que sí, dentro de la congregación dicen, no, en la iglesia yo no enseño, pero sí puedo enseñar en afuera, al converso. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, se nos acabó el tiempo. Aleluya. Queda en las manos de ustedes que ustedes ejerzan esa autoridad, que se llenen más del Espíritu Santo. Estamos, ¿verdad? Que estamos cómodos como estamos, pero el Señor nos dice, vamos a buscar una última cita. 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Esa última cita. ¿Alguien la lee? 2 Corintios capítulo 5, verso 20. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Somos qué? Embajadores de buena voluntad del reino de Dios. Somos embajadores del reino de Dios. Somos embajadores del reino de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Aleluya. Aleluya. Así que Dios me